Se cumplen 3 meses de la detención de Ismael El Mayo Zambada y Jesús Guzmán López, que aparecieron esa tarde sorpresivamente en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México. Una operación de inteligencia de la cual el gobierno mexicano aún no tiene suficiente información. Pero hoy le vamos a contar la historia que se ha desarrollado durante estos 3 meses, que ha terminado con El Mayo, con Jesús, con su hermano Ovidio, que había sido extraditado meses atrás en tribunales de Nueva York y Chicago. 2 de ellos, Joaquín y Ovidio, evidentemente colaborando con las autoridades, posiblemente El Mayo también, mientras la violencia envuelve Sinaloa y otros puntos del país. Solo en Sinaloa van desde entonces cerca de 300 muertos y otros tantos desaparecidos. La entrega de El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses es un hito en la historia del narcotráfico nacional e internacional. ¿Por qué? Por la trascendencia que tiene el cártel de Sinaloa en cerca de 40 países, según las autoridades estadounidenses. El 25 de julio marcó el fin de una era en el mundo del crimen organizado. El cártel de Sinaloa no será el mismo. Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, fueron puestos en custodia por autoridades estadounidenses en Nuevo México. La primera información que trascendió es que los 2 narcotraficantes del cártel de Sinaloa se entregaron. Ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado donde el fiscal general Merrick Garland confirmaba que los líderes criminales estaban bajo su custodia. El FBI y la DEA destacaron que la detención era un golpe al corazón del cártel, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró que los líderes criminales serían llevados ante la justicia. A las 15:30 horas se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. Mientras se vivían momentos de confusión por la inédita y extraña entrega de los líderes del cártel, se informó que el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado durante un intento de robo en una gasolinera. El viernes 26 de julio, El Mayo Zambada se declaró no culpable ante una corte federal de Texas. Mientras que el martes 30 de julio, Joaquín Guzmán López compareció ante una corte federal de Chicago, Illinois. También se declaró no culpable. El viernes 9 de agosto, el embajador Ken Salazar confirmó que El Mayo fue llevado contra su voluntad, que se trató de una operación entre cárteles. Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. La evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que El Mayo lo había llevado así contra su voluntad. Horas después, a través de sus abogados, el líder del cártel de Sinaloa dio a conocer una carta donde detalló su captura y traición. Aseguró que se lo llevaron por la fuerza, que el 25 de julio Joaquín Guzmán López lo citó a una reunión donde se encontraría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el político Héctor Melesio Cuen. Incluso le comentaron que estaría presente Iván Archibaldo Guzmán Salazar. El Mayo relata que entró a una habitación donde un grupo de hombres lo tiró al suelo, lo golpearon y esposaron para obligarlo a subir a una camioneta. Además, señaló que Cuen Ojeda fue asesinado ese día y en el mismo lugar donde fue secuestrado, y no por la noche en un intento de robo. ¿Es verosímil lo que dice la carta? Sí, es verosímil, es una posibilidad. Quedan muchas dudas de todas formas. Primero, la participación política, que iba a estar el gobernador Melesio Cuen, va acompañado El Mayo por uno de los jefes de la policía judicial. Fue muy enfático el gobernador Rubén Rocha, pero según la información no es ni la primera ni la única reunión que habían mantenido con esos grupos.
Desde entonces comenzó una guerra brutal en Sinaloa. Por un lado, el grupo del Mayo Zambada, encabezado por el Mayito Flaco, y por el otro, los Chapitos. Si bien en un inicio el abogado Jeffrey Lichman aseguraba que Joaquín y Ovidio no negociaban con las autoridades, el 21 de octubre reconoció que sí existían negociaciones. We asked for some time to continue plea negotiations, and it'll take some time to determine whether it'll work out. We're hopeful, but... El domingo 20 de octubre, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen. Indicaba que fueron hallados indicios hemáticos en la finca Huertos del Pedregal en Culiacán que correspondían al exrector y que esto implicaba directamente a Joaquín Guzmán López con el asesinato. Además, acreditó responsabilidades penales y administrativas en contra de policías, ministerios públicos, peritos y personal de la Fiscalía de Sinaloa por el montaje del supuesto crimen de Cuen en una gasolinera. El Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa respondió al comunicado y señaló que lo expresado por la Fiscalía General de la República no se corresponde con la realidad. Lo cierto es que la investigación aún no determina lo que en realidad pasó ese 25 de julio. Si en mayo fue secuestrado por Joaquín Guzmán o si hubo participación externa en los hechos. Lo que sí es realidad es la violencia que tiene asolados a los habitantes de Sinaloa, que hasta el momento registra más de 200 asesinatos, sobre todo en Culiacán, y centenas de desaparecidos. Bueno, el hecho cierto, el dato duro es que todavía lo hemos dicho 1000 veces, pero perdón que insista en lo mismo, no sabemos qué ocurrió en detalle aquel 25 de julio pasado. Sabemos cómo concluyó la historia, con el Mayo, Joaquín en los Estados Unidos, pero no sabemos qué ocurrió. Se presume, eso está filtrada, la información, lo dice el Mayo Zambada, que él fue secuestrado en Culiacán, en esa finca donde iba a una reunión, donde él dice en su carta, lo habían citado con el gobernador y con Héctor Melesio Cuen, que el gobernador no llegó, ahí mataron, dice, a Melesio Cuen y a su jefe de custodias y se lo llevaron. Eso es lo que dice el Mayo Zambada. Si fue así o no fue así, no lo sabemos. El problema es que no es que no lo sepamos nosotros, tampoco lo saben las autoridades. Para el Mayo Zambada viene un proceso muy difícil, un juicio muy difícil, donde incluso se esbozó ahí la posibilidad, que es también muy complejo que se pueda llevar a cabo, de que sea condenado a muerte si es encontrado culpable de estos delitos, sobre todo de un delito que es diferente al que tiene el Chapo Guzmán, a los que se condenó al Chapo Guzmán, que es el tráfico de fentanilo, que está considerado una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Por lo pronto, su sucesor, le dicen el Mayito Flaco, ha logrado una alianza con distintos aliados, con distintos cárteles aliados, los rusos, el cártel de Caborca, distintos grupos y organizaciones, los Salazar, incluso se dice que Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo, para enfrentarse a los Chapitos. Los Chapitos no se sabe cómo están, porque Joaquín y Ovidio ya están en tareas de colaboración. Su verdadero jefe era y es Iván Archibaldo Guzmán, que es el hijo del Chapo Guzmán y es desde hace ya bastante tiempo el jefe de ese grupo criminal. Se especula que podrían haber logrado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación en contra de los Mayos, a ver si eso es verdad. Los que quedan en entredicho, sin duda, después de toda esta historia, son el gobierno de Sinaloa y sobre todo la Fiscalía de Sinaloa, que no solamente queda en entredicho, como le hemos dicho a lo largo de toda esta semana, queda como cómplice de los grupos criminales y acusada de haber creado, de haber montado el asesinato de Héctor Melesio Cuen en un asalto, lo cual a todas luces es falsa. Esto es un triunfo, sin duda, de la inteligencia de los Estados Unidos, que logra tener a dos de los principales narcotraficantes mexicanos, incluyendo
un histórico como el Mayo Zambada en sus tribunales, ahí los va a juzgar, logra convertir en testigos protegidos por lo menos a 2 de los hermanos Guzmán López y hijos del Chapo Guzmán, que son los que le pueden contar cómo estuvo el negocio del fentanilo en los últimos años. Y eso cambiará, cambia y cambiará aún más en el futuro todo el escenario del narcotráfico en México, pero también la relación judicial entre México y Estados Unidos. Bueno, Jorge, y todos estos grupos son, de alguna manera, responsables de gran parte de la violencia que se ha dado en el país. Y así ha estado la violencia esta semana en estados como en Sinaloa, Chiapas, en Michoacán, básicamente en los focos rojos del país. Así están. La violencia en Sinaloa se recrudece día tras día. Reportes oficiales indican que el jueves asesinaron a 6 personas, se reportaron 4 secuestros y 19 vehículos fueron robados, mientras que este viernes se registraron varios ataques en los que al menos 4 personas murieron. Para el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, a raíz de la captura de Ovidio y la reciente puesta en custodia de Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada, los enfrentamientos se volvieron más violentos en Sinaloa. El origen del problema de los conflictos que se están presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. Pero no solo es Sinaloa. Otro de los estados donde se han incrementado los hechos violentos es Chiapas. La noche de este jueves, hombres armados y policías se enfrentaron en Tuxtla Gutiérrez. Los reportes indican que 2 delincuentes murieron, 4 policías estatales quedaron heridos y 3 civiles fueron detenidos. Mientras tanto, continúan las investigaciones por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas. La única persona detenida fue vinculada a proceso. Es identificada por la Fiscalía como el presunto autor material del crimen. Medios locales indican que desde hace varias semanas, en el poblado Zapatista 6 de octubre, el crimen organizado realiza bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras. Otro de los estados en focos rojos es Michoacán. En Parácuaro, Fuerzas Armadas localizaron una camioneta abandonada en la localidad del Molinito. En la inspección hallaron 10 bombas caseras para ser lanzadas por drones. Otro explosivo estaba a un costado de la carretera Tumbiscatío-Arteaga. Es parte del armamento que utilizan grupos criminales, atacar con drones a policías y rivales. Mientras que en diversos puntos de Tecpan de Galeana, en Guerrero, la madrugada de este jueves, se enfrentaron fuerzas de seguridad y grupos armados. 19 personas murieron, 17 eran sicarios y 2 policías municipales. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Fresnillo sigue estando entre las ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad, pero poco a poco esa percepción está disminuyendo desde que se aplica en estos últimos meses un operativo que de alguna forma es un programa piloto de todo lo que se quiere hacer en otras partes críticas del país. Eso es lo que se está haciendo en Fresnillo, Zacatecas. Es un gran instrumento institucional. Estamos con el inspector general Manuel Ricardo Azamar aquí en este cuartel, nuevísimo cuartel. Inspector de la Guardia Nacional en Zacatecas, uno de los cuarteles más nuevos que tiene la Guardia Nacional en todo el país. Sí, así es. Tenemos 7 días de haber llegado aquí a estas nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en Fresnillo, Zacatecas. Unas instalaciones que son tanto aquí, en esta en particular, como varias otras que se han construido en Zacatecas, que es uno de los lugares, lo decíamos hace unos minutos, donde mayor cantidad de instalaciones nuevas tiene la Guardia Nacional. Inspector, estamos aquí en este cuartel, estábamos platicando, queríamos ver en operación cuál es el éxito de estas 3C, cooperación, colaboración, confianza,
que está basada en la operación de Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad aquí en Zacatecas? Bueno, el éxito de la operación aquí de la Guardia Nacional y de las autoridades federales y estatales ha sido principalmente la coordinación y la cooperación entre ambas instituciones. Y la confianza. Y la confianza. Porque se puede cooperar y coordinar, pero que después si no hay confianza, las cosas no funcionan, ¿no? Así es. Para haber esa coordinación, esa cooperación, debe haber también confianza, así como lo menciona usted, y es lo que priva aquí esas tres reglas. Coordinación, cooperación y confianza. Zacatecas estaba en el primer lugar de violencia hace algunos meses, hace un año, ahora está en un lugar de media tabla para abajo, para no ponerlo en un lugar específico, 24 creo que está. En el año 2021, Zacatecas es uno de los estados con mayor inseguridad, incluyendo aquí el municipio de Fresnillo que llegó a estar en segundo lugar de los estados prioritarios. Y todavía sigue teniendo una percepción de inseguridad alta. Sin embargo, hoy en día ya estamos en el número 44. O sea, el salto que hemos dado en tan solo los 2 años se ha reducido la violencia a un 60%. ¿Cómo comienzan el día y cómo van trabajando el día a día? Bueno, aquí, en la parte operativa, en el municipio de Fresnillo, cada lunes se llevan a cabo coordinaciones y le llamamos juntas de trabajo, donde participa Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, la Fiscalía, tanto de la República como la del Estado, y otras organizaciones como Protección Civil, ¿sí? Desde esas reuniones se giran las directivas y conforme vayamos viendo cómo va cambiando la situación, es como que se va cambiando el esquema de operación, ¿no? Aquí se hacen reconocimientos, patrullamientos, se establecen puntos de inspección, todo coordinadamente entre ambas instituciones. Ambas instituciones también consideramos a la Fiscalía General de Justicia del Estado y cuando es necesario nos acompaña también la Fiscalía General de la República. Esto no termina en la detención, sino hay un seguimiento y ahí es donde entra ¿quién? Entra la Fiscalía General de Justicia del Estado o la Fiscalía General de la República y se le da un seguimiento hasta que sea vinculado al proceso. Es el éxito que se ha tenido aquí en Zacatecas. Estos operativos son diarios, son cotidianos. ¿Cuántos se hacen cotidianamente? No, el éxito que hemos tenido aquí, estos operativos son diarios. Son diarios son diarios y cada semana nos reunimos las instituciones para ir adecuando estos operativos. Si están bien, si se tienen que modificar, se tienen que continuar o se tienen que cambiar, o la colonia, hay otras colonias y vamos cambiándolas continuamente. Ese es un punto de inspección de seguridad. Se establece para la prevención de delito totalmente disuasivo también. Es un punto de inspección que se establece no nada más aquí, sino en las diversas salidas del municipio de Fresnillo. Esta es la salida que nos lleva al municipio de Zacatecas. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, ahí se está haciendo una revisión. Primeramente nos damos cuenta que es un vehículo, a veces se empieza todo el acto de molestia, empieza desde las placas, que sean placas. Aquí es común ver vehículos con placas americanas. Incluso hay organizaciones que las placas las igualan de forma similar a una placa del estado de Zacatecas. Entonces ahí se hacen molestias, se le pregunta al conductor, se le hacen algunas preguntas, su nombre, cómo ha sentido su recorrido, si durante el viaje ha visto algo no anormal, y ya de ahí, de acuerdo a su actitud del conductor, si trae licencia, si el documento trae papeles, todo es nada más una entrevista. Y de acuerdo al comportamiento y a la actitud del conductor, ya se sigue al siguiente paso, que es aleatoria. Es aleatoria la revista, aleatoria y con ciertas características de vehículos. Digo, a veces vehículos que tengan, para empezar, vehículos que no traigan placas, o con placas americanas, o con placas hechizas. Sí, también es un estado con mucha migración, me imagino que también es un estado con mucha presencia. Sí, mucha presencia de vehículos estadounidenses y que traen placas del país del norte. Claro. Sí. Es un gran instrumento institucional. Y vamos a otro tema. Las comparaciones entre Hitler y Trump han agitado esta semana la campaña electoral estadounidense. El
El cierre de las campañas electorales en Estados Unidos tiene una nueva polémica. Hitler is back. With Donald Trump. The Atlantic magazine has new reporting that claims former President Trump praised the control Hitler had over his military. Se trata de las comparaciones de Donald Trump con Hitler, un tema que puso en la agenda Johnny Kelly, un general retirado que fue jefe de gabinete de Trump durante su mandato de 2016 a 2021. Y es que Kelly le dijo al diario The New York Times que Trump encaja en la definición de fascista y que había alabado a Hitler, indicando que también había hecho cosas buenas. Además, Kelly señaló que en alguna ocasión Trump dijo: necesito el tipo de generales que Hitler tuvo. Las declaraciones y advertencias de Kelly fueron tomadas por la candidata demócrata Kamala Harris, quien reiteró que Trump es un peligro para la democracia. Anyone who refuses to bend a knee or dares to criticize him would qualify in his mind as the enemy within, like judges, like journalists, like nonpartisan election officials. It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler, the man who is responsible for the deaths of 6 million Jews and hundreds of thousands of Americans. Los comentarios de Trump sobre el nazismo no son nuevos. Llegó a afirmar que los migrantes envenenan la sangre del país, lo que le valió comparaciones con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Además usó los términos de enemigo interior y alimañas, que recuerdan la forma en que estos dos fascistas hablaban de sus oponentes. We pledge to you that we will root out the communists, Marxists, fascists, and the radical left thugs that live like vermin within the confines of our country. En 2016, J.D. Vance, quien hoy es su compañero de fórmula, cuestionó si Trump no era el Hitler estadounidense de estos tiempos. Cerca de 23.5 millones de estadounidenses ya votaron por correo o en persona para las elecciones presidenciales que se presentan muy reñidas. La siguiente parada de Trump es Nueva York. Será este domingo 27 de octubre, donde buscará sumar votos en un estado que ha sido demócrata. Mientras que el 29 de octubre, Kamala Harris realizará un evento en la explanada de Washington, donde los fanáticos conservadores organizaron el ataque contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. La campaña sigue su curso cuando faltan 12 días para los comicios, con empate técnico en las encuestas. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Que ver una serie que a mí me gusta mucho, ya va en 3 temporadas. Se trata del abogado de Lincoln. Me gusta esta serie, primero porque está basada en las novelas de Michael Connolly, que siempre son muy buenas. Connolly es un periodista que dejó este oficio para hacer unas novelas policiales que son todas muy buenas porque están muy bien documentadas sobre el crimen, sobre todo en el área de California y de Los Ángeles. Segundo, porque el personaje es un estadounidense de raíces mexicanas que no parece, como en muchas otras series, una caricatura. Tercero, porque refleja muy bien todo lo que es el sistema de justicia estadounidense, para bien y para mal, incluyendo las corrupciones de autoridades del otro lado de la frontera. Y cuarto, porque la verdad es muy divertida. Vale muchísimo la pena, sobre todo esta nueva temporada que se acaba de estrenar. El abogado de Lincoln a mí me gusta mucho. Que oír, se aproxima uno de los conciertos más esperados de este año en México, los de Paul McCartney, ahí en lo que era el Foro Sol, ahora es Foro GNP, serán a mediados, creo que el 12 de noviembre será el primero de los conciertos. La discografía del bajista, compositor de los Beatles es enorme. Es imposible quedarse con un disco, un tema, con un solo tema. Es una de las historias más prolíficas de la historia musical. Hay muchas recopilaciones, pero además es muy interesante su último disco, McCartney 3. Todos son buenísimos, el que usted agarre, todos. El de los Beatles y de los años posteriores a los Beatles.
sigue estando en vivo a sus más de 80 años, sigue siendo un músico fantástico. Esta gira lo retrata de cuerpo entero. ¿Qué leer? Les recomiendo un libro que se llama Basada en hechos reales, de la francesa Delphine de Vigan. Una novela muy interesante, una autora muy interesante, una autora francesa muy interesante, un thriller psicológico con una profunda reflexión sobre el papel del escritor en el siglo XXI. Una obra que se mueve, dicen los críticos, entre la realidad y la ficción, entre lo vivido y lo imaginado, un juego de espejos, dicen, que propone una vuelta de tuerca a un gran tema literario, el del doble, y mantiene en vilo al lector hasta la última página. De Vigan es una autora muy, muy buena, de lo mejor que hay en la literatura francesa contemporánea. Bueno, Jorge, ahí están todas las recomendaciones. Es fin de semana, hay mucho que hacer, sobre todo aquí en la Ciudad de México con las carreras, el Gran Premio. Va a haber muchísimas cosas para hacer, así que, bueno, si usted en la Ciudad de México, disfrute y siéntase a su turista, sobre todo en su propia ciudad, porque vale muchísimo la pena. Nosotros ya nos vamos, descanse, sueñe bonito y nos vemos, por supuesto, el próximo lunes aquí en Todo Personal. Descanse. Hasta el lunes, Jorge. Hasta el lunes, Viviana, hasta el lunes a todos ustedes. Y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.